Hay presencias que devoran en silencio, no atacan con violencia visible, no gritan, no amenazan abiertamente, pero lentamente van consumiendo la luz que habita en quien permanece cerca. Carl Jung advirtió sobre ellas con la precisión quirúrgica de quien había descendido a las profundidades del alma humana y regresado con un mapa de las sombras. 3 tipos específicos de personas caminan entre nosotras disfrazadas de normalidad, de afecto, incluso de necesidad, pero su presencia actúa como veneno lento, como niebla espesa que nubla la claridad interna y distorsiona la percepción de quienes somos realmente. ¿Por qué algunas relaciones nos dejan vacías? ¿Por qué ciertos vínculos, aunque parezcan inofensivos, terminan apagando la vitalidad que antes nos definía? La psique humana opera bajo leyes invisibles que la mayoría ignora. Jung comprendió algo que la cultura moderna prefiere negar. No todas las personas merecen acceso a nuestra energía vital, a nuestro tiempo, a nuestra vulnerabilidad. Hay quienes operan desde una zona oscura del inconsciente, una zona donde la empatía está rota, donde la proyección reemplaza la conexión genuina, donde el hambre emocional no busca saciarse, sino alimentarse eternamente de otros. Y lo más perturbador es que estas personas rara vez saben lo que son. Funcionan en piloto automático, repitiendo patrones destructivos heredados de heridas no sanadas, arrastrando a quienes las rodean hacia el mismo abismo del que intentan escapar. Lo que está a punto de revelarse no es teoría abstracta ni consejo superficial de autoayuda. Es conocimiento arquetipal, extraído de las capas más hondas de la experiencia colectiva, verdades que han sido susurradas en terapias profundas, confesadas en silencios nocturnos, reconocidas en lágrimas que jamás encontraron palabras. Jung nos legó un mapa para reconocer estas figuras tóxicas antes de que sea demasiado tarde, antes de que la identidad personal quede disuelta en dinámicas enfermizas que se sienten como amor, como lealtad, como deber. Pero este mapa requiere valentía, requiere mirar sin filtros, requiere aceptar que tal vez en este preciso momento una de estas 3 figuras ya está presente en la vida de quien escucha. Hay un patrón oculto que se repite. Una mujer siente culpa cuando intenta alejarse de alguien que le hace daño. Otra carga con relaciones que la agotan, convencida de que abandonarlas sería crueldad. Una tercera normaliza comportamientos que, vistos desde afuera, parecerían insoportables, pero desde dentro parecen inevitables. ¿De dónde nace esta lealtad ciega hacia quienes nos drenan? ¿Por qué el inconsciente tolera lo intolerable? Jung llamaría a esto identificación con el arquetipo del mártir, o peor aún, con la sombra proyectada del otro. Es decir, no estamos viendo a la persona tal como es, sino sosteniendo la imagen que ellos necesitan proyectar para sobrevivir emocionalmente. El primer tipo de persona del que Jung advirtió huir es tan común que pasa desapercibido. Se oculta tras sonrisas, tras preocupación aparente, tras preguntas que parecen genuinas pero están cargadas de intención manipuladora. Este tipo no viene con advertencias visibles, de hecho, suele presentarse como alguien cercano, confiable, incluso indispensable. Pero algo en la energía no encaja, algo en la dinámica genera incomodidad difusa, un malestar que no tiene nombre pero que se siente en el cuerpo como tensión crónica, como cansancio inexplicable después de cada encuentro. ¿Cómo reconocer aquello que se disfraza tan bien de normalidad? El segundo tipo opera desde una zona aún más siniestra, la negación absoluta de la individualidad ajena. Para esta persona, los demás no son seres completos con deseos propios, son extensiones, herramientas, espejos que deben reflejar únicamente lo que ellos necesitan ver. Jung identificó esta dinámica como la posesión por el complejo del ego inflado, donde el inconsciente del otro intenta colonizar la psique de quien está cerca, y lo más aterrador es que este proceso es invisible para quien lo ejecuta. Creen estar amando, creen estar protegiendo, creen estar ayudando, mientras en realidad están asfixiando, controlando, borrando la esencia de quien tienen al lado. El tercer tipo es el más difícil de abandonar, porque vive en la paradoja. Son aquellos que alternan entre la luz y la oscuridad con una frecuencia que genera adicción emocional. Un día son la calidez personificada,
Al siguiente, son frialdad punzante. Jung entendió que este patrón no es capricho, es la manifestación de una psique fragmentada, incapaz de integrar sus opuestos internos. Y quien permanece cerca de esta figura, termina atrapada en un ciclo intermitente de esperanza y desilusión, creyendo siempre que la próxima vez será diferente, que la versión luminosa prevalecerá. Pero no prevalece, nunca prevalece, porque la fragmentación interna del otro no puede resolverse desde afuera, y el intento de hacerlo solo genera fragmentación en quien lo intenta. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse una lealtad que destruye desde dentro? La primera figura que Jung nos advirtió evitar habita en la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo dicho y lo sugerido. Es el vampiro emocional disfrazado de amigo, de familiar preocupado, de compañero solidario. No llega con colmillos expuestos, llega con abrazos que duran un segundo más de lo necesario, con preguntas que parecen interés genuino, pero que en realidad buscan información para después usarla como palanca. Este tipo de persona no te destruye de golpe, te desangra gota a gota, conversación tras conversación, hasta que un día despiertas y ya no reconoces tu propia voz interior porque ha sido reemplazada por la de ellos. Jung llamaba a esto invasión psíquica, cuando los límites del yo se vuelven porosos y el inconsciente ajeno comienza a filtrar sus contenidos tóxicos hacia el nuestro. Y lo más devastador es que quien sufre este proceso suele sentirse culpable por querer alejarse, como si defender el espacio interior fuera un acto de egoísmo imperdonable. Reconocer a esta figura requiere atención a señales sutiles que el cuerpo registra antes que la mente. Hay una sensación de drenaje después de cada interacción, una fatiga que no corresponde al esfuerzo físico realizado, sino a la energía emocional extraída sin permiso. Estas personas tienen una habilidad innata para convertir cualquier conversación en un monólogo sobre sus dramas, sus necesidades, sus crisis perpetuas. Pero cuando la dinámica se invierte y quien escucha necesita ser escuchada, de pronto hay prisa, hay distracciones, hay una emergencia repentina que obliga a cortar el intercambio. Jung observó que el vampiro emocional opera desde una carencia primordial nunca resuelta, un vacío en el self que intenta llenarse eternamente con la presencia y atención de otros. No es malicia consciente, es supervivencia desesperada. Pero comprender el origen del patrón no obliga a tolerarlo. De hecho, sostener la relación por compasión solo perpetúa la enfermedad en ambos lados. Lo que convierte a esta dinámica en tan adictiva para quien la sufre es la ilusión de ser necesaria. El vampiro emocional tiene un talento excepcional para hacer sentir a su víctima que es la única que entiende, la única que puede ayudar, la única capaz de sostenerlo en momentos de colapso. Y ahí se instala la trampa, la identidad de quien da queda fusionada con el rol de salvadora, de sostén, de ancla emocional del otro. Abandonar esa posición se siente como abandonar una parte fundamental de sí misma. Pero Jung advertía que esa parte no es auténtica. Es una máscara forjada en la niñez, probablemente aprendida de madres o abuelas que también cargaron con el peso emocional de otros hasta quedar aplastadas por él. Romper el ciclo implica enfrentar el terror de ser vista como egoísta, como fría, como insensible, todos los adjetivos que el inconsciente colectivo reserva para las mujeres que se atreven a priorizar su propia integridad psíquica. El patrón se vuelve aún más complejo cuando el vampiro emocional no es un extraño, sino alguien de la familia, alguien con quien existen vínculos de sangre o de historia compartida. Ahí la culpa se multiplica, porque la cultura ha tejido una narrativa poderosa. La familia es sagrada, la lealtad familiar es inquebrantable, abandonar a los tuyos es traición. Pero Jung desafiaba estas narrativas desde la raíz, preguntando siempre, ¿a qué precio? ¿Cuánta vida propia debe sacrificarse en el altar de la lealtad tribal? Él mismo había visto en su consultorio innumerables casos de mujeres destruidas por sostener relaciones familiares tóxicas, convencidas de que era su deber, su karma, su destino inevitable. Y en cada caso la sanación comenzaba exactamente en el mismo punto, el momento en que la mujer se permitía pronunciar la verdad prohibida.
esta relación me está matando y tengo derecho a alejarme. No con odio, no con venganza, sino con la claridad serena de quien finalmente comprende que proteger la propia alma no es egoísmo, es supervivencia espiritual. El segundo tipo de persona que Jung identificó como profundamente peligrosa es aquel que no reconoce la existencia separada del otro. Es el narcisista inconsciente, el que cree amar, pero en realidad solo ama la función que el otro cumple en su narrativa interna. Para esta figura, las personas son personajes en una obra donde ellos son siempre el protagonista indiscutible, y todos los demás existen únicamente para aplaudir, para sostener, para reflejar la grandeza que necesitan verse confirmada. Jung comprendió que este patrón nace de una herida arcaica, la incapacidad de desarrollar un yo auténtico durante la infancia, lo que genera una vida entera dedicada a construir un yo falso, inflado, sostenido únicamente por la validación externa. Quien se cruza en el camino de esta persona se convierte automáticamente en un espejo, y los espejos no tienen derecho a tener sus propios reflejos, sus propias necesidades, sus propias voces. Convivir con este tipo es experimentar una forma peculiar de invisibilidad. La mujer que ama a un narcisista inconsciente descubre con el tiempo que sus emociones solo importan cuando coinciden con las del otro. Si ella está triste mientras él está feliz, su tristeza es ignorada o peor aún, catalogada como toxicidad, como intento de arruinar el momento. Si ella tiene un logro que eclipsa momentáneamente al de él, el logro es minimizado, reinterpretado o directamente saboteado con comentarios aparentemente inocentes que dejan veneno en las venas de la confianza. Jung observaba que las mujeres atrapadas en estas dinámicas suelen desarrollar una extraña habilidad. Aprenden a desaparecer emocionalmente, a silenciar sus propias necesidades antes de expresarlas, porque el costo de ser vista como problemática es demasiado alto. Y así, año tras año, la identidad genuina queda enterrada bajo capas de adaptación, hasta que un día la mujer despierta y ya no sabe quién es sin la aprobación del otro. Lo más insidioso de esta relación es que el narcisista inconsciente no cree estar haciendo daño. Desde su perspectiva distorsionada, está siendo generoso, está dando amor, está compartiendo su vida. Pero lo que llama amor es en realidad posesión. Lo que llama generosidad es control disfrazado. Lo que llama compartir es colonización emocional. Jung advertía que intentar explicarle esto a la persona es inútil. Su estructura psíquica no permite la autorreflexión necesaria para reconocer el patrón. Cualquier confrontación será reinterpretada como ataque. Cualquier límite será visto como rechazo. Cualquier intento de autonomía será castigado con frialdad, con victimización, con amenazas veladas de abandono. Y ahí se cierra el círculo. La mujer que intenta liberarse termina sintiéndose culpable, convencida de que ella es el problema, de que sus expectativas son irreales, de que nadie más la amaría como él dice amarla. Pero eso no es amor, es una jaula dorada donde el pájaro ha olvidado que alguna vez supo volar. Salir de esta dinámica requiere algo que Jung consideraba uno de los actos más heroicos de la psique humana: la individuación contra la resistencia del entorno. Significa elegir la integridad interna por encima de la aprobación externa. Significa estar dispuesta a ser malinterpretada, juzgada, incluso demonizada por quien antes te proclamaba su razón de existir, porque el narcisista inconsciente no tolera la separación. Su ego inflado colapsa ante la posibilidad de que alguien pueda vivir plenamente sin él. Y entonces comienza la etapa más oscura, el intento de recuperación a través de la manipulación, las promesas de cambio que duran apenas lo suficiente para que ella regrese, los ciclos de idealización y devaluación que funcionan como droga emocional. Jung veía esto una y otra vez, mujeres que escapaban y regresaban, hasta que finalmente algo dentro de ellas se rompía de forma definitiva. Y solo entonces, en ese punto de quiebre total, nacía la posibilidad real de liberación. La tercera figura que Jung nos instó a evitar es quizás la más difícil de abandonar porque opera desde la intermitencia emocional, desde el patrón del vínculo traumático
que la psicología moderna llama trauma bonding, pero que Jung ya había identificado décadas antes en su trabajo sobre los complejos. Es la persona que alterna entre ser el cielo y el infierno, entre ofrecer momentos de conexión tan profundos que parecen tocar el alma y momentos de frialdad tan afilada que cortan hasta el hueso. Esta oscilación no es estrategia consciente, es el resultado de una psique fracturada, incapaz de integrar sus opuestos, atrapada en una guerra interna que proyecta constantemente sobre quien está cerca. Y lo que convierte este patrón en tan destructivo es que genera adicción. El cerebro humano responde a la recompensa intermitente de forma mucho más poderosa que a la recompensa constante, y quien ama a esta persona se encuentra atrapada en una montaña rusa emocional donde cada momento de calidez se siente como victoria, como prueba de que todo el dolor valió la pena. Jung comprendía que estas personas suelen haber experimentado ellas mismas abandono, traición o abuso temprano, heridas que nunca sanaron, sino que quedaron enquistadas en el inconsciente, generando patrones repetitivos de acercamiento y alejamiento. No pueden sostener la intimidad porque la intimidad activa el terror al abandono, pero tampoco pueden estar solas porque la soledad activa el terror al vacío interno. Entonces crean relaciones que funcionan como ciclos perpetuos de fusión y separación, donde la otra persona jamás puede encontrar estabilidad, jamás puede relajarse en la confianza, porque en cualquier momento el clima emocional puede cambiar sin advertencia ni explicación. Y quien permanece en esta dinámica desarrolla una hipervigilancia agotadora, un estado constante de alerta tratando de descifrar qué versión del otro va a aparecer hoy, qué hizo o dejó de hacer para provocar el cambio, cómo puede comportarse para evitar el siguiente episodio de distancia helada. Lo que mantiene a la mujer enganchada en este tipo de relación no es solo la esperanza de recuperar los momentos buenos, es algo más profundo y más oscuro. Es la creencia inconsciente de que si ella puede finalmente entender el patrón, si puede amar lo suficiente, si puede ser lo suficientemente paciente, comprensiva, incondicional, entonces logrará sanar la herida del otro y la relación se estabilizará en su versión luminosa. Jung llamaría a esto el complejo del Salvador, la fantasía de que el amor propio puede curar la fragmentación psíquica ajena, pero no puede. La sanación es un camino individual e intransferible, y mientras la persona fracturada no elija conscientemente enfrentar su propia oscuridad, el patrón continuará repitiéndose sin importar cuánto amor, cuánta paciencia, cuánto sacrificio se vierta en la relación. Y mientras tanto, quien intenta salvar termina perdiéndose a sí misma en el proceso, fragmentándose ella también, adoptando los patrones caóticos del otro como si fueran normales, como si todas las relaciones fueran así. La salida de este laberinto exige algo que desafía todos los instintos de lealtad femenina: aceptar que no es responsabilidad de nadie salvar a otro adulto de sus propios demonios internos. Jung insistía en que cada psique debe atravesar su propio proceso de individuación y cualquier intento de hacer ese trabajo por otro solo genera codependencia, resentimiento y agotamiento mutuo. Reconocer esto duele. Duele admitir que todo el amor dado no fue suficiente, que todo el tiempo invertido no cambió nada, que la persona no va a despertar un día transformada por la devoción recibida. Pero en ese dolor vive también la liberación. Porque solo cuando la mujer suelta la fantasía del Salvador, solo cuando acepta que no puede ni debe cargar con la psique rota del otro, puede finalmente regresar a sí misma, a su propio proceso, a su propia individuación que quedó congelada mientras dedicaba toda su energía a sostener lo insostenible. Y ese regreso, aunque solitario y aterrador al principio, es el único camino hacia la integridad real. Estas tres figuras, el vampiro emocional, el narcisista inconsciente y la persona fragmentada, tienen algo en común que Jung identificó con claridad perturbadora. Todas operan desde la inconsciencia total de su propio patrón. No son villanos deliberados, son psiques atrapadas en repeticiones automáticas, heridas no resueltas que se manifiestan como comportamientos destructivos hacia otros. Pero comprender el origen del patrón no obliga a tolerarlo.
De hecho, uno de los errores más comunes de la empatía femenina es confundir comprensión con obligación de permanecer. Jung advertía contra esta confusión. Entender por qué alguien actúa de forma tóxica no significa que debamos exponernos continuamente a esa toxicidad. La compasión auténtica incluye también la autocompasión, el reconocimiento de que nuestra propia integridad psíquica merece protección, de que alejarse de quien nos daña no es crueldad, sino acto de salud mental y espiritual. El desafío más grande al intentar distanciarse de estas figuras es que la cultura entera parece conspirar para mantener a las mujeres en relaciones destructivas. Hay narrativas profundamente arraigadas que equiparan la lealtad femenina con el sacrificio infinito, que romantizan el sufrimiento por amor, que convierten la capacidad de soportar maltrato en virtud moral. Jung veía esto como uno de los complejos más peligrosos del inconsciente colectivo, la glorificación del martirio femenino. ¿Cuántas mujeres han sido aplaudidas por permanecer junto a hombres que las destruían, llamadas fuertes, cuando en realidad estaban muriendo lentamente por dentro? ¿Cuántas han sido juzgadas por elegirse a sí mismas, acusadas de egoísmo, cuando simplemente decidieron que su vida también importaba? Romper con estas tres figuras tóxicas no es solo romper con personas, es romper con siglos de condicionamiento que enseñaron a las mujeres que su valor reside en cuánto pueden soportar, cuánto pueden dar, cuánto pueden desaparecer para hacer espacio a otros. Jung insistía en que el proceso de individuación, de convertirse en quien realmente somos, inevitablemente implica decepcionar a otros. Implica decir no cuando se espera un sí. Implica establecer límites donde antes había permeabilidad total. Implica elegir la autenticidad por encima de la aprobación. Y esto es especialmente difícil para las mujeres, porque desde la infancia han sido entrenadas para leer las necesidades ajenas antes que las propias, para modular su comportamiento según las expectativas del entorno, para medir su éxito en la vida por la calidad de sus relaciones y no por la calidad de su relación consigo mismas. Entonces, cuando una mujer finalmente decide huir de estas tres figuras tóxicas, no solo enfrenta la resistencia de esas personas, enfrenta la resistencia de su propia programación interna, las voces heredadas que le susurran que está siendo egoísta, que está exagerando, que está destruyendo algo que podría salvarse si tan solo intentara un poco más. Pero hay un momento, un instante de claridad cristalina en que la verdad se vuelve innegable. Es el momento en que el cuerpo se revela, en que la fatiga emocional se convierte en enfermedad física, en que la máscara de normalidad ya no puede sostenerse ni un día más. Jung creía que estos momentos de crisis eran en realidad oportunidades de transformación llamados del self hacia la totalidad perdida. Y aunque duelen con una intensidad que puede sentirse insoportable, también portan el potencial de liberación definitiva. Porque solo cuando tocamos fondo en una dinámica destructiva, podemos finalmente impulsarnos hacia arriba, hacia afuera, hacia la vida que espera del otro lado del miedo. Y esa vida, aunque desconocida e incierta, porta una promesa que ninguna de estas tres figuras puede ofrecer. La promesa de habitarnos plenamente, de respirar sin peso ajeno sobre el pecho, de despertar cada mañana sin preguntarnos qué versión de la realidad enfrentaremos hoy. La promesa, en última instancia, de ser finalmente nosotras mismas, completas, enteras, libres. El camino de regreso hacia una misma, después de haber habitado el infierno sutil de estas relaciones, no es un camino recto. Es una espiral que desciende antes de elevarse, que exige atravesar capas de culpa, de duda, de momentos en los que la tentación de regresar se siente casi irresistible, porque lo conocido, aunque doloroso, parece más seguro que lo desconocido. Pero Jung nos dejó una verdad que sostiene cuando todo lo demás tiembla. La psique sana siempre busca la totalidad, siempre se mueve hacia la integración, siempre intenta regresar a su estado natural de plenitud. Y cada paso que damos alejándonos de quien nos fragmenta es un paso que el alma reconoce como retorno al hogar verdadero, ese lugar interno donde ninguna voz externa puede distorsionar la nuestra, donde ninguna necesidad ajena puede devorar nuestra esencia.
Reconocer a estas tres figuras en nuestro entorno no es ejercicio de juicio ni de condena, es acto de percepción lúcida, de honestidad radical consigo misma, porque la verdad es que muchas hemos sido, en algún momento, una de estas figuras para alguien más. Hemos drenado sin darnos cuenta, hemos proyectado nuestras heridas, hemos oscilado entre luz y sombra sin control consciente. El trabajo junguiano nos invita a mirar ambos lados del espejo, reconocer cuando otros nos dañan, pero también reconocer cuando nuestras propias heridas no resueltas generan patrones que hieren. Y en esa doble mirada nace la compasión auténtica, no la que tolera el abuso, sino la que comprende la complejidad humana sin sacrificar la integridad personal. Podemos desearle sanación a quienes dejamos atrás mientras caminamos decididamente hacia adelante, sin voltear, sin regresar, sin permitir que la nostalgia de los momentos buenos eclipse la verdad de los patrones destructivos. Huir de estas tres personas no es acto de cobardía, es acto de valentía existencial. Es elegir la vida por encima de la lealtad mal entendida. Es elegir la verdad por encima del confort de las mentiras compartidas. Es elegir el futuro incierto pero propio por encima del presente predecible pero ajeno. Jung entendía que la individuación auténtica siempre provoca dolor en el sistema, porque el sistema, familiar, social, cultural, está diseñado para mantener las cosas como están, para perpetuar los roles asignados, para castigar a quien se atreve a salir del guión. Pero ese dolor es temporal. La muerte del alma que ocurre cuando permanecemos en dinámicas tóxicas es permanente. Y entre esos dos dolores, solo uno porta semillas de resurrección. Hay una pregunta que resuena en el silencio, después de haber atravesado estas revelaciones, una pregunta que cada mujer debe hacerse en la intimidad de su propia conciencia. ¿Cuánto de mi vida estoy dispuesta a entregar a cambio de no decepcionar a otros? ¿Cuántos años más puedo sostener máscaras, roles, expectativas que no nacieron de mí, sino que fueron impuestas por el miedo al rechazo, por el terror al abandono, por la creencia de que ser amada requiere ser infinitamente disponible? Jung nos recordaría que el amor verdadero, hacia otros y hacia nosotras mismas, no exige la muerte del yo. El amor que demanda desaparición es otra cosa. Es necesidad disfrazada, es vacío que busca llenarse con la sustancia de otro. Y quien permanece en esa dinámica no está amando, está desangrándose lentamente mientras llama sacrificio a la herida abierta. Estas palabras no buscan generar paranoia ni desconfianza hacia todos los vínculos humanos. Buscan despertar el discernimiento que durante demasiado tiempo ha estado dormido bajo capas de condicionamiento y miedo. Buscan recordarte que tu energía vital es sagrada, que tu tiempo en esta tierra es limitado y precioso, que tu salud emocional y espiritual no es lujo, sino fundamento de todo lo demás. Las relaciones auténticas, aquellas que Jung llamaría encuentros entre yoes genuinos, no drenan, nutren, no confunden, clarifican, no fragmentan, integran. Y cuando reconoces la diferencia entre una dinámica que te hace crecer y una que te hace encogerte, entre una presencia que ilumina tu camino y una que lo oscurece, el siguiente paso se vuelve inevitable. No fácil, pero inevitable. Que este conocimiento no se quede flotando en el aire como teoría hermosa pero inútil, que descienda al cuerpo, que se instale en la decisión, que se manifieste en acción concreta. Porque saber y no actuar es otra forma de traicionarse a una misma. Es complicidad silenciosa con la propia destrucción. Y mereces más que eso. Mereces relaciones donde no tengas que censurar tu luz para que otros se sientan cómodos. Mereces vínculos donde tu crecimiento sea celebrado y no saboteado. Mereces espacios donde puedas respirar profundo sin anticipar la próxima crisis, la próxima exigencia, la próxima prueba de lealtad que en realidad es prueba de cuánto estás dispuesta a desaparecer. Jung pasó su vida entera estudiando la psique humana, y si algo dejó claro es esto: la individuación no es opcional. O te conviertes en quien realmente eres, o pasas la vida interpretando quien otros necesitan que seas, y solo una de esas opciones conduce a la plenitud.
Si estas palabras resonaron en algún lugar hondo de tu interior, si reconociste patrones que has estado evitando nombrar, si sentiste ese escalofrío incómodo de la verdad que ya sabías, pero no querías ver, entonces ya comenzó el proceso. La conciencia, una vez expandida, no puede volver a encogerse. Ahora sabes, y saber es el primer paso hacia la liberación. Comparte este mensaje con quien lo necesite, con quien sospechas está atrapada en alguna de estas dinámicas y aún no encuentra las palabras para nombrar su experiencia. Dale me gusta si este contenido te sirvió como espejo. Deja un comentario contando, sin exponer detalles que no quieras compartir, si reconociste alguna de estas tres figuras en tu vida, porque tu experiencia puede ser el empujón que otra mujer necesita para comenzar su propio camino de regreso a sí misma. Y suscríbete a este canal, porque el trabajo de Jung es vasto, profundo, revolucionario, y apenas estamos comenzando a desentrañar las verdades que dejó escondidas en sus escritos, esperando ser descubiertas por quienes estén listas para mirar sin miedo hacia el interior. El inconsciente habla. La pregunta es, ¿estamos dispuestas a escuchar?